En Detrás del Médico hablaremos sobre las patologías de los dientes o terceros molares. Quédate con nosotros, esto es Detrás del Médico. En Detrás del Médico, hablar sobre la cavidad oral es fundamental. Tenemos al doctor Rogelio Carrillo, cirujano maxilofacial, que está con nosotros y nos hablará sobre uno de los temas que a veces nos da mucho trabajo aceptar, pero que de alguna manera tenemos un dolor mandibular y que esto tiene consecuencias importantes para la mordida, que son los terceros molares. Doctor, bienvenido a nuestro programa, gracias. Muy amable, y háblanos sobre qué son los terceros molares, por favor. Antes que nada, muchas gracias a Detrás del Médico y muchas gracias a José Luis por invitarme. Sí, hablar de las muelitas del juicio generalmente es un tema de los cuales muchos pacientes acuden a nuestra consulta médica. El motivo principal por el cual acuden es por dolor. ¿De acuerdo? Ajá. Este dolor ¿dónde es cuando más frecuentemente se presenta? ¿En el día, en la noche? ¿Cuándo es cuando más se presenta el dolor? Sí, comúnmente el dolor se genera más por las noches, ya que el paciente, en estar en una posición horizontal, pues aumenta la presión sanguínea, y eso hace que también aumente la presión sanguínea a nivel de la zona de la muelita del juicio, y eso genera dolor. Ahora, ¿cuántos tipos de lesión o de presentación que tiene el tercer molar, tanto hacia la parte superior como la parte inferior? ¿Y qué tanto influye un tercer molar que se encuentra en la parte superior o en la parte inferior? Sí, ahorita en la actualidad, lamentablemente por la alimentación, cada vez es más pequeña el crecimiento óseo, tanto del maxilar como de la mandíbula, y eso genera que las muelitas del juicio pues quedan atrapadas dentro del hueso, y eso también genera un problema en la oclusión dental, un problema en la articulación temporomandibular, problemas de quistes, o sea, patologías que puede generar una muelita del juicio. ¿Qué es la impactación en una muela de juicio? Sí, hablando en términos coloquiales, impactación es la retención o cuando el órgano dentario de la muelita del juicio que estamos hablando no erupciona o no sale por ciertos motivos. Algunas por estructuras anatómicas que impiden que salgan, otras veces porque hace falta espacio, o otras veces por la posición también de la muelita del juicio, que a veces vienen en una posición horizontal y eso impide que la muelita del juicio pues salga. De ahí, en nuestro público es importante que el tratamiento que debe de tener un paciente con un tercer molar que ya empieza a afectar debe de ser evaluado, valorado y tratado por un cirujano maxilofacial. ¿Así es? Sí, es correcto. Ok. Ahora, regularmente esos terceros molares quizás no le demos tanta importancia, pero también pueden tener una caries, ¿no es así? Sí, es correcto. De hecho, la caries pues no es otra cosa más que un proceso infeccioso, no es una infección, pero esta infección se puede agravar a tal grado de que puede llegarse a hacerse un absceso bastante considerable, en lo cual requiera hospitalización y un drenado quirúrgico, que sería una incisión extraoral, inclusive intraoral, para que el paciente pueda recuperarse de ese proceso infeccioso. Es ahí donde nuestro público tiene que entender, y por eso lo invitamos a que nos siga viendo en nuestro programa, le dé la campanita, se suscriba, y los comentarios son muy importantes para nosotros. Ahora, doctor, hablamos de las infecciones y las caries en un tercer molar. ¿Cuál es el principal tratamiento que debe de ser? ¿Se intenta la muela preservar o hay que quitarla? Lamentablemente, como comenté hace unos momentos, pues como muchos de nuestros adolescentes, que son los que más padecen de las muelitas del juicio, pues no tienen espacio por esa falta de crecimiento del hueso. Y al no tener el espacio, pues hay que extraerla. Y esas muchas veces nosotros les llamamos extracción, pero realmente es un procedimiento quirúrgico, el cual implica pues hacer una cirugía. Hay que cortar un poco la encía, el huesito para poder extraerlo, e inclusive hasta dividir el órgano dentario para poder hacer espacio para poderla extraer. Bueno, les quiero comentar que el doctor Carrillo, ya fui su paciente y en unos cuantos segundos me quitó el tercer molar, que afortunadamente tenía un crecimiento y aparte que tenía caries. Eso sí, a veces se descuida uno y empieza a tener este tipo de problemas. Hablamos sobre las consecuencias cuando el paciente de manera crónica tiene una inflamación de la encía y entonces tenemos una enfermedad que se llama la enfermedad periodontal.
Sí, nosotros en las muelitas del juicio nosotros le llamamos pericoronitis. Pericoronitis. Es correcto que alrededor del órgano dentario se inflama debido a que la pieza dentaria pues trata de erupcionar o inclusive empieza a existir empaquetamiento de alimento, que eso hace irritación, inflamación, y es por lo cual acuden con nosotros cuando duele. Ahora, ¿se puede hacer endodoncia como en cualquier otra muela? No. Lo que pasa es que las muelitas del juicio, su anatomía es muy diferente al resto de los órganos dentarios, principalmente a las muelas, ¿de acuerdo? Estas son atípicas, pueden llegar a tener hasta 6, 7 conductos, raramente, pero así los pueden llegar a encontrar. Entonces, hacer una endodoncia en un tercer molar es muy complicado. Ahora, ¿es necesario quitarlas? Sí, esa es una pregunta que muchas veces me hacen muchos de mis pacientes, que ¿para qué las tenemos? ¿Para qué las tenemos si realmente no sirven para nada, no? Pues eso dicen como por ejemplo la apéndice, ¿no? Exacto, así es. Entonces, pero en realidad las muelitas del juicio pues sirve igual que el resto de los órganos dentarios, perdón. Estos sirven para la trituración de los alimentos. Lo hace chocando las muelitas de arriba con las de abajo. Pero, como vuelvo a repetir, nuestros adolescentes hoy en la actualidad no tienen ese espacio. Y al no contar con ese espacio, pues salen inclinadas, salen chuecas o lamentablemente no salen por completo. Entonces, en esos casos, pues lógicamente hay que retirarlas porque empiezan a causar muchos problemas. Uno de ellos es, lo más usual es la pericoronitis, que ya mencionamos, que es la inflamación de la encía alrededor del diente. La otra es infección, que puede provocar una infección bastante severa, puede provocar patologías como quistes dentales, y todas esas situaciones, pues lógicamente genera que, por más que nada, por precaución, hay que retirarlos. Ahora, estructuralmente, ¿en qué momento o cuáles son las consecuencias más frecuentes? ¿Ahí existe una lesión en la apertura y en el cierre de la cavidad oral, en las terceros molares? Sí, lo que pasa es que las muelitas del juicio, al haber una pérdida o una limitación para su erupción, pues su oclusión lógicamente se ve afectada. Inclusive puede llegar hasta mover algunos órganos dentarios a la vez que los enchueca. Entonces todo eso limita la apertura, los movimientos de la oclusión, y eso también genera en los problemas de articulación temporomandibular, que también es una patología muy frecuente con nosotros, ¿no? ¿Se puede acompañar los terceros molares de algunas cuestiones de neuropatía en cuanto a los nervios que son las ramas, creo que son las ramas sí, del trigémino, es correcto, ¿verdad? Sí, es el quinto par. Sí, se puede ver afectado, lógicamente, pues el órgano dentario, hablando de la muelita del juicio, pues está con una relación muy íntima del nervio dentario que corre la parte interna de la mandíbula. Igual en la parte superior, hablando de las muelitas superiores, también intervienen parte del nervio del maxilar en la parte superior y también afecta al nervio. Y eso puede provocar, pues lógicamente, hasta neuralgias también. Ahora, regularmente el paciente tiene que acudir, y eso lo vamos a hablar después con la doctora Erika Denise, en relación a los cuidados orales, pero para un cirujano de las características y de la especialidad que usted tiene, doctor, ¿cada cuándo un paciente, aún a pesar de que sabemos que van a salir los terceros molares o a lo mejor no salen, cada cuándo tiene que ir con ustedes y cuáles las recomendaciones que se debe de hacer para que este paciente tenga la posibilidad de que pueda él tener o evitar las complicaciones como es una caries? No, pues excelente pregunta, porque generalmente nuestros pacientes acuden cuando ya existe dolor. Y no, las muelitas del juicio hay que acudir antes de que exista este tipo de problemas para prevenir. Generalmente nosotros les llamamos muelas del juicio porque empiezan a erupcionar a los 18 años, aunque ahorita en la actualidad ha cambiado eso. Ahorita las muelitas del juicio empiezan a salir entre los 12 y 13 años de edad, es una edad muy temprana, más sin embargo ya empiezan a tener problemas con las muelitas del juicio. Entonces para poder prevenir hay que quitarlas antes que el paciente refiera alguna sintomatología de dolor. O sea,
no nos esperemos a que verdaderamente tenga dolor, no nos esperemos a que el paciente tenga una caries y vamos a hacer una representación. Los terceros molares nosotros también los llamamos cordales o también muelas del juicio. Como mencioné hace ratito, empiezan a erupcionar a los 18 años, por eso se dice que es cuando la persona tiene juicio. Pero ahorita en la actualidad, como mencioné, empiezan a salir entre los 12 y 13 años de edad. Estas muelitas, pues lógicamente se ven atrapadas en esta porción ósea, que nosotros le llamamos la rama ascendente, que no es otra parte pues, de nuestra mandíbula. Y al quedar atrapados en esta zona de aquí, no sé si logre verse, pero en esta parte de aquí es donde se ven atrapados. Lógicamente el órgano dentario, cuando está en una etapa de embrión, pues ya tenemos el germen. Y cuando empieza a desarrollarse la mandíbula en la porción intrauterina, pues lógicamente empieza a crecer el tejido óseo. La muelita del juicio o su germen está en una posición normal y anatómicamente normal, pero como no tienen un crecimiento óseo adecuado, eso se debe a nuestra alimentación, pues ese germen, pues lógicamente a ser atrapado porque nuestra mandíbula crece hacia atrás y luego hacia arriba. Entonces eso hace que la muelita de estar vertical, pues lógicamente al crecer la mandíbula hacia atrás y luego hacia arriba, pues se quede totalmente horizontal. Inclusive algunos casos puede llegar a tener una posición vertical totalmente, o sea, invertida de las muelitas del juicio. Entonces, algo que es muy importante para nuestro público es que pues, ya sabemos dónde están localizadas, ya sabemos en qué momento esta malformación que se está dando y que también afecta a todos los demás dientes, porque sí hay situaciones en las cuales el paciente empieza a tener. ¿Cuáles son las piezas dentarias que más frecuentemente empiezan a deformarse cuando tiene la preservación de las terceros molares y que no las quitamos? Sí, pues principalmente la muelita que le sigue, que sería la segunda molar. Eso es provocado por la muelita del juicio. A la muela del juicio no le interesa qué es lo que tenga que hacer. Ellos quieren aparecer en boca. Y al intentarlo, pues empiezan a provocar reabsorción de las raíces de los dientes de al lado, que estamos hablando de un segundo molar que ya es un diente permanente, que si el paciente lo pierde ya no se puede volver a reposicionar. Se tendría que hacer una prótesis. Entonces, para evitar las consecuencias más graves en relación a este tipo de problemas de los terceros molares, siempre es importante consultar, como ya lo comentó el doctor, a un cirujano maxilofacial estas piezas dentarias que en ocasiones, aunque diga la gente que no sirven para nada, creo que sí tienen una consecuencia el hecho de tenerlas todavía. O a lo mejor obligadamente pasa el tiempo y no hay que retirarlas, pero no convendría mucho, pues entonces, que nuestro paciente pues acuda a la consulta para poder saber en qué momento es importante los cuidados que debe tener. Hay que recordar, no nomás las terceras molares tienen caries, sino también todas, y ya sabemos que estas no es fácil quitarlas o hacerles endodoncia. Doctor, ¿dónde lo podemos localizar, doctor? Estamos en la calle Napoleón, número 78, en la colonia Arcos, de Arcos Vallarta. Pues ya lo saben. Guadalajara, perdón. Ya lo saben ustedes, siempre es importante, no sé si tengas un número de teléfono. Sí, mi teléfono les voy a dar el celular, es 3x3-191-7575. Ya lo saben, terceros molares, mucho cuidado y sobre todo lo más importante es que acudan con un cirujano maxilofacial y aparte también pues su revisión dental que deben de hacerse de manera cotidiana. Esto fue Detrás del Médico, seguiremos hablando sobre la salud bucal y esto es muy importante para todos ustedes. Hasta pronto.